¿Cómo están ustedes? ¿Se ha preguntado alguna vez cómo se mide la inflación en el Perú? Esa inflación que felizmente cada año no supera el 3% en el caso de nuestro país. La inflación es el incremento en los precios de los bienes y servicios que adquirimos en el mercado, las personas y las familias. Para poder medirla, los países, el Perú en este caso, hacen encuestas de hogares que, entre otras cosas, determinan el gasto de las familias. Se toma una muestra de las familias de todo el país, por regiones, por estratos de ingresos, y durante un año se trabaja con esas familias seleccionadas para ver el detalle de su gasto en diferentes componentes: salud, educación, alimentación, recreación, y se va estableciendo qué gastan, cuánto gastan, cómo gastan a lo largo de ese año. Concluida esa encuesta, se tiene entonces la información del nivel de gasto y de la estructura de ese gasto por diferentes tipos de consumo. Llamémosle a eso ponderaciones o pesos o importancia de cada componente: alimentación, vestido, salud, educación, transporte, etcétera, en el total del gasto familiar. Evidentemente, las familias de mayores ingresos tienen diferencias con las familias de medianos ingresos y con las familias de menos ingresos. Las familias que viven en Tacna o en Iquitos, que son ciudades que generalmente tienen algunos precios por encima, por ejemplo, en el rubro alimentación, tienen diferentes niveles de inflación que las familias que están en Lima, en Cusco o en Piura. Entonces, de lo que se trata es que, sobre la base de la información de la encuesta de hogares, que nos da, digamos así, un punto de partida estructural, cada mes se hacen encuestas para ver las variaciones que tienen los precios de esos productos que se estudiaron en la encuesta de hogares. Así las cosas, se tienen incrementos de precios y con el peso que tiene cada producto se multiplica los incrementos de precios por el peso y se va obteniendo parciales de índice, y en términos globales tenemos ya un índice general de precios al consumidor en Lima metropolitana, en Tacna, en Iquitos, en Arequipa, en Cusco, en Piura, en todas las ciudades del Perú. Entonces, el incremento que tienen esos precios es lo que vamos a llamar la inflación. La inflación es, sin embargo, como la fiebre. La fiebre no es la enfermedad, es la manifestación de alguna enfermedad, de alguna infección. Y cuando bajamos la fiebre, ¿no?, lo que hacemos luego de tomarnos la temperatura es tomarnos alguna pastilla, es, digamos, tratar de bajar la fiebre para que no suba a niveles que nos pueden complicar y se pueden agravar. Pero, sin embargo, tenemos que ir al doctor para determinar qué es lo que está produciendo la fiebre. Y entonces el médico especialista nos dirá: la fiebre se debe a que está pasando esto en el estómago, en la garganta, etc. De igual manera, el incremento de precios nos dice solamente la manifestación, la fiebre, pero la enfermedad está en un desajuste entre oferta y demanda. Inflación cero no puede haber, porque si la hay, la economía no está caminando, como ahora en la pandemia del coronavirus, que vemos que la economía tiene una gran recesión producto de la pandemia y los precios están bastante bajos, están creciendo a 1,5, 1,6% anual versus el 3% anual que teníamos, y que debemos probablemente recuperar cuando la economía empiece nuevamente a trabajar con cierta normalidad. Entonces, inflación cero no, pero inflación sí por debajo de los niveles que puedan hacer que la economía se vuelva especulativa y que los precios deterioren las remuneraciones, lo cual ya conocemos. Cuando hemos tenido en décadas pasadas situaciones de alta inflación, no es conveniente para nadie. La inflación la mide el Instituto Nacional de Estadística e Informática, tiene el dato mensual y anual, por supuesto, en términos globales, en términos regionales, por ciudades principales y en términos de principales estratos de consumo y de ingreso. Así las cosas, los precios entonces miden la variación que tienen en un determinado periodo bienes y servicios que consumimos habitualmente. ¿La inflación puede ser cero? No. La inflación puede ser manejable
debajo del 3% como lo tenemos, es muy estable y consecuentemente podemos hacer nuestras otras actividades normalmente porque la inflación no nos va a deteriorar la capacidad adquisitiva de nuestro dinero, de nuestras remuneraciones, etc. Así se mide la inflación en el Perú.